Lectura del libro de Isaías. Digan a los cobardes, valor, no tengan miedo. Miren, ya llega su Dios a hacer justicia, viene a dar a cada cual su merecido. Viene en persona y les da la salvación. Entonces los ciegos recobrarán la vista, los oídos del sordo se abrirán, los cojos tendrán agilidad de venados, los mudos cantarán, brotará el agua en el desierto, los regarán torrentes. Entonces se volverá un lago el arenal, el yermo se llenará de manantiales. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no enturbien con discriminaciones la fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que llega a la asamblea cristiana un hombre con anillo de oro y elegante vestido, y llega también un pobre con ropa sucia. Y al vestido elegante lo atienden y le ofrecen un buen asiento, y en cambio al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie, o siéntate aquí a mis pies. Estarían haciendo discriminaciones basados en criterios injustos. Escuchen, hermanos míos queridos, ¿no son acaso los pobres a los ojos del mundo los que Dios escogió para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, cantad, gozad. Aleluya, aleluya, cantad, gozad. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al volver Jesús de la región de Tiro, pasó por Sidón y se fue al lago de Galilea, en pleno territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo y tartamudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente. A solas con él, le metió los dedos en los oídos y con el dedo untado en saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efatá, que quiere decir ábrete. E inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Entonces les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero mientras más les mandaba, más lo pregonaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos nuevamente con Jesús en territorio pagano.
Los acompañantes de Jesús solamente se designan como la multitud. No hay especificación más que eso. Pero por otro lado, en el relato no aparece ningún nombre propio, ni siquiera el de Jesús. Aquí dice que él hizo un recorrido por Tiro y Sidón para regresar después por la Decápolis. Es una región que describe como una especie de herradura por la Decápolis hasta la otra orilla del lago de Galilea. Está en territorio pagano. En la Decápolis era donde había quedado proclamando el mensaje aquel famoso endemoniado que vimos en el capítulo 5. Pero aquí Jesús no está en relación con los pobladores de la Decápolis, sino con la multitud que lo acompaña. Y allí, entonces, unos que siempre aparecen en la sombra, nunca son señalados con nombre alguno, sino que solamente se describen como ayudantes de Jesús. Dice, le presentaron un sordo tartamudo y le pidieron que le impusiera las manos. Aquí vemos una cosa: el sordo tartamudo tiene una incapacidad de comunicación bastante seria. Sordo, y a duras penas se puede expresar. Pero él no siente que esa incapacidad sea problema para él. En cambio, los ayudantes de Jesús, estos ayudantes anónimos, consideran que esto necesita ser resuelto y por eso se lo presentan a Jesús. Jesús, dice el evangelista, que lo tomó aparte. Hay una serie de datos, como el hecho de que lo tomó aparte, de que le habló en arameo, etc. Todo eso nos lleva a la conclusión de que este sordo tartamudo representa a los seguidores de Jesús de origen judío. Como hemos visto en el Evangelio de Marcos, hay dos grupos de seguidores de Jesús. Unos son de origen judío, otros son de origen mixto, incluso judíos, pero no pertenecientes a la institución. Eran los publicanos, los pecadores, los impuros, etcétera, que habían creído en Jesús y lo seguían, pero no procedían de la práctica de la religión judía. En todo caso, aquí el hecho de que Jesús los separe de la multitud indica justamente eso, que es un problema que tienen los seguidores de origen judío. Y el problema consiste en esto: no han escuchado el mensaje, por eso se dice que es sordo, y por eso el mensaje que proclaman es completamente adulterado. Es sordo tartamudo. Medio habla, pero no escucha. Ese es el problema que tienen los discípulos de origen judío. Cuando se lo llevan a Jesús, después de que Jesús los separa, porque esto no es un problema de la multitud, sino de ellos solamente, los separa. Le habían pedido que le impusiera las manos. Imponer las manos no significa simplemente poner las manos encima.
Imponer las manos es una acción que tiene varias significaciones. Puede ser identificación, puede ser transmisión de fuerza o puede ser bendición y por lo tanto transmisión de vida. En todo caso, se lo llevan a Jesús y Jesús lo aparta y dice el evangelista que le metió los dedos en los oídos. Este gesto quiere dar a entender que Jesús trata de vencer la resistencia de éste al mensaje. Luego dice que con el dedo untado en saliva le tocó la lengua. Para entender esto necesitamos situarnos en aquella época. En aquella época se consideraba que la saliva era aliento condensado. Eso es una experiencia que la derivaban del hecho de que cuando una persona exhala frente a un espejo, el espejo se empaña. Y entonces ellos pensaban que el aliento se condensaba y que eso era la saliva. Esta relación de aliento con saliva nos lleva a entender el simbolismo de esta acción de Jesús. De lo que se trata es de que Él quiere comunicarle su espíritu. Si por un lado ha tratado de vencer la resistencia al mensaje, por el otro le da su espíritu para que pueda transmitirlo. Y luego dice que Jesús miró al cielo y dio un suspiro. Esta mirada al cielo es una forma de asociar a Dios a este hecho, pero al mismo tiempo expresa, digámoslo así, humanamente, la tristeza de Dios por esa sordera tartamudez. Finalmente le dice una sola palabra en arameo, Effatá, que quiere decir, dice el evangelista, ábrete del todo. Y aquí es donde está el asunto, ábrete del todo. Parece que había una cierta apertura, pero no era total. Y dice el evangelista que inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la cadena de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Pero si nosotros observamos de cerca, nos fijamos en una cosa. Jesús dice, ábrete del todo. Y el evangelista constata que apenas se abrió, no que la apertura hubiera sido total, sino que la apertura fue apenas parcial. Y luego les dijo a los que se lo habían traído que no se entusiasmaran, que no le dijeran nada a nadie. Pero ellos estaban tan impresionados con la acción de Jesús que decían, no, es que ya esto es como restaurar la creación, como cuando Dios terminó de crear todo y dice que el juicio de Dios fue este, vio Dios que todo era muy bueno. Así dicen estos aquí, todo lo hace muy bien. Sí, Jesús lo hace bien, muy bien, pero el ser humano tiene que poner su parte. Y aquí es donde está el asunto. Este hombre que no escucha, no se abre del todo al mensaje, es símbolo de los discípulos que solamente quieren escuchar lo que les interesa del mensaje,
pero no todo. Y como Jesús habla del amor universal, de la apertura total de Dios a los paganos, y a ellos eso no les interesa, entonces a eso le ponen freno. No se abren del todo a los paganos. Siguen pensando que ellos, los israelitas, tienen privilegios que a los otros pueblos no se les pueden reconocer. Y no se abre del todo. Por eso Jesús les dice que no se entusiasmen, porque ese sordo tartamudo volverá a recaer, volverá a cerrarse, porque no se ha abierto del todo, no ha confiado en la enseñanza de Jesús de que el amor de Dios es para toda la humanidad. Por eso Jesús nos hace ver que no basta con que Él pueda hacerlo todo muy bien. Es necesaria nuestra participación, nuestra colaboración. ¿Podríamos nosotros reducir el Evangelio a simples anécdotas en las cuales aparece el Señor haciendo milagros? Pero eso no es suficiente. Si no hay apertura de parte nuestra, la acción de Jesús se vuelve ineficaz. Y sucede. Hoy nosotros tenemos problemas de comunicación bastante serios. El teléfono celular, que fue creado para comunicarnos, está sirviendo también para aislarnos. Uno escucha a veces historias que nos muestran cómo ese aparatico que era para comunicar terminó incomunicando. La persona está chateando o está hablando y se aísla del mundo alrededor y le pueden decir, la casa se está prendiendo. Se desentiende, no está abierta del todo a la comunicación con los demás, está aislada. Incluso aquí en misa, todos lo hemos visto, yo no soy el único que tiene ojos, todos lo hemos visto, que podemos estar en el momento más sublime de la celebración, cuando estamos pronunciando sobre el pan y el vino las palabras del Señor, y de pronto alguien saca el celular del bolsillo y se sale de la asamblea. ¡Aló! Estamos cerrados al mensaje del Señor. Y esa cerrazón se ve también en el hecho de que a veces del mensaje del Señor seleccionamos lo que nos conviene y dejamos a un lado lo que no nos conviene. Son distintos tipos de sordera, pero eso sí, luego vamos a decir cosas que el Señor nos respalda, porque somos tartamudos también y tartamudeamos el mensaje, lo desconfiguramos, como se dice ahora, y estamos transmitiendo ya no el mensaje del Señor, sino uno que satisface nuestras expectativas y se acomoda a nuestros gustos. La invitación que hace el Señor es para todos nosotros. Ábrete del todo
ábrete al mensaje, pero sobre todo, ábrete al amor a los demás.